porque en solo un mes se ha incrementado la percepción de involucramiento del presidente Pedro Castillo en actos de corrupción. Y esto es resultado de una de las encuestas realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos. Miren con atención los resultados. A la pregunta, ¿usted cree que el presidente está involucrado o no? Miren ustedes, sí está involucrado, 59%, en un mes ha subido de 52 a 59%, no está involucrado, 29 a 27% ha bajado y de 19% ha bajado a 14%, no sabe, no opina. Y esto es algo que vamos a analizar justamente con la jefa de estudios de opinión del IEP, que es el Instituto de Estudios Peruanos, Patricia Zárate, a quien le damos justamente la bienvenida. Patricia, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bueno, ¿y qué ocurre con los resultados de esta encuesta? Aumentar de 52 a 59%, 7 puntos porcentuales, la percepción que se tiene sobre el presidente que está involucrado en actos de corrupción. Sí, es interesante porque como hicimos dos encuestas en este mes, una que fue del 13 al 19 y otra que ha sido de la última semana, ¿no? Hace pocos días. Entonces, eso es una subida alta, pero sin embargo no se ha movido ni la aprobación del presidente, pasa de 25 a 28, pero eso en realidad no es un aumento estadístico, o sea, es el mismo nivel, y tampoco aumenta la aprobación de la denuncia a la fiscal. Si bien es un poco más de la mitad o la mitad la que aprueba que la fiscal haya hecho esa denuncia, tampoco se mueve mucho. Es decir, creo que hay esta percepción, o sea, saben que el presidente y su entorno están involucrados en actos de corrupción, tienen evidencia, pero eso no significa que incluso un pequeño grupo de la gente que lo apoya no lo sigue apoyando, ¿no? Eso es lo interesante. Y además porque es interesante porque en la encuesta anterior también preguntamos por el principal problema del país y en segundo lugar estaba la corrupción, ¿no? Que sí es una preocupación. O sea, es una preocupación, pero ¿cómo se explica eso, no? Que a pesar de todo, como que la situación se mantiene ahí. Y eso reflejaría pues lo que está pasando realmente tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, donde las cosas como que a pesar de la denuncia de la fiscal, como que se mantienen en una misma situación. Creo que hay varias cosas para interpretar, ¿no? O sea, no podríamos saber con certeza, pero por un lado quizá hay gente que sí está luchando contra la corrupción, pero también quizá las personas identifican que hay gente que usa la corrupción como un mecanismo para sacar al presidente, ¿no? Sabiendo que también otros grupos u otros partidos también han sido corruptos. Y eso puede ser, por un lado, lo que esté pasando y que la gente obviamente se da cuenta que hay cierta animadversión, o sea, desde el comienzo, o sea, puede estar justificada, es cierto, pero la animadversión contra el presidente Castillo comenzó desde muy temprano. Entonces, con el tema del fraude, las dos mociones de vacancias frustradas. Claro, y eso fue el Congreso, ¿no? Pero los medios, ¿no? Es todos los días, hasta ahora, ¿no? Creo que el otro día me sorprendió un medio que todos los días sacaba algo y no sé qué pasó ese día que sacó otra portada, pero ya es tan repetitivo que ya creo que la misma ciudadanía se harta también de este tema, ¿no? Entonces, como bien dices, ¿no? O sea, muchas vacancias sin sentido cuando pudieron esperar un poco, ¿no? Un poco a tener algo más consistente y ahora no encuentran el apoyo. Además, no son grupos que obviamente hayan estado del lado de quienes siempre salen a marchar, entonces ahora básicamente los quieren usar, ¿no? O sea, yo me imagino que como joven que sale a marchar yo me sentiría un poco utilizado, que me digan, ya, ahora marcha, ¿no? Por lo que yo quiero. Claro, y es por eso que no está saliendo y todavía no se siente en las calles. Ahora, sobre la opinión de los encuestados sobre la conveniencia para el país para adelantar las elecciones generales, ¿eso se mantiene? ¿Cuáles han sido los resultados de este último sondeo de opinión?
en realidad ha ido, se mantiene como el mes pasado, casi el mismo, ha, 56%, ¿no? Con lo considera sí, conveniente. o sea, con respecto que haya elecciones generales ha bajado, sí, de 60 a 56. Lo que se mantenía en las dos últimas mediciones era que el presidente Castillo se mantuviera como presidente, ¿no? Porque había llegado a un punto muy alto en mayo, ¿no? En mayo, justo un mes previo a cuando bajó bastante su aprobación. Ahí sí bajó, en junio fue el único mes que bajó su aprobación. Entonces fue el momento, digamos, clave, que ya la gente podía estar presente, pero ahora creo que ven que las cosas siguen marchando, no, si bien hay un problema económico, no estamos como en la época de Alan García, ¿no? O sea, que es, no sé quiénes hayan vivido esa época, pero esa época que los precios fue... subían pues de terror. Ahora, y es por Claro, eso también sería que el 31% cree que sí va a terminar el presidente Castillo el mandato. o sea, como que ya es como una resignación, ¿no? Y eso está igual desde el mes pasado, desde septiembre, está igual, ¿no? O sea, hay una sensación, yo creo que más bien eso, como una resignación. Era un porcentaje muy parecido al inicio, ¿no? Entonces, la mayoría igual cree que va a terminar antes, ¿ah? Pues no hay que descuidar eso, es el doble. Claro, dice el doble. 60 contra 31, ¿no? Considera Es el, 60% que terminará antes. pero igual no es la totalidad, no es la mayoría y probablemente quienes creen que sí que no va a terminar, no es precisamente la gente que va a salir a protestar o a marchar, ¿no? O sea, lo sumo quizá un cacerolazo y eso, ¿no? Pero no creo que haya más de ese lado, ¿no? Y cree que la estrategia que ha tenido el presidente Castillo, bueno, según algunos señalan en victimizarse constantemente, en realizar no solamente los consejos descentralizados, sino todas estas visitas al interior del país, tanto de él como jefe de Estado y también de su jefe del equipo ministerial, el doctor Aníbal Torres, con estos discursos y mensajes ya conocidos por todos. O sea, creo que hay más que victimizarse, lo hace, coincide con esta percepción de la ciudadanía que se identifica con él. Él es mucho más parecido a la mayoría de peruanos que otras personas, ¿no? Entonces, creo que coincide con ese porcentaje de gente que cree que la justicia, el acceso a la justicia en el Perú es muy desigual. Es un 83% quienes creen eso. Entonces, quizá piensan que con Castillo, por ser como es, por ser como la mayoría de los peruanos, que siempre ha estado del lado de víctima de la justicia, que nunca se le han hecho las reparaciones, o sea, no ha logrado justicia, que es un reclamo nacional en general, tú lo ves en todos los sitios del país, es un reclamo. Quizá se identifica con el presidente en ese sentido, ¿no? O sea, ven que atacan a su familia y como digo, como constantemente no digo que no haya razón, y mucho de lo que hace la prensa también es investigación, y la investigación está bien y la crítica está bien porque la prensa está para eso, la prensa está para molestar al poder, así es, en todo sitio. Solamente que creo que las personas pueden verlo, sentirse mucho más identificadas, ¿no? La justicia sí va contra él, pero no fue contra la familia de los otros, porque en realidad es cierto, ¿no? O sea, a todos los presidentes sí se les ha juzgado, pero una vez que terminaron su mandato. Claro, y estos mensajes, informes, pronunciamientos como el de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha calificado como enemigo de la libertad de expresión al presidente Castillo, de repente poco o nada les interesa justamente a estas personas que son pues de ese sector que cree que el presidente pues está haciendo las cosas bien, que está siendo víctima justamente de lo que considera toda esta campaña. Yo no sé si alguna vez, ahí sí desconozco, por ejemplo, si la CIP dijo algo así sobre el presidente Fujimori, que ese que creó los medios chicha y que financió y que dio y que corrompió a buena parte de la prensa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un poco, si a mí me causa un poco de gracia, o sea, que lo hagan, entonces, yo supongo que la mayoría
o sea, a la mayoría del país lo que diga la CIP no les va a interesar, ¿no? ¿Y no le va a interesar o sí le interesará? ¿Tendrá un impacto en la opinión pública la visita de esa misión de alto nivel de la OEA? Bueno, es que debe estar llegando la próxima semana, ¿no? O sea, la ventaja es que creo que se esperaría cierta neutralidad, ¿no? De parte de la... Y en el sentido de que se espera cierta neutralidad, es que va a ver que también hay indicios serios de corrupción, que sí, el presidente sí ataca a la prensa, que, o sea, no sé si no la ataca de frente, ¿no? Pero esas amenazas que tuvo con los reservistas, ¿no? Eso fue muy, muy fuerte. Para mí creo que fue la amenaza más fuerte que yo he visto, ¿no? Pero en todo caso la prensa los discursos, sigue informando. ¿no? Los discursos que repite uno y otro día también. También, pero la prensa sigue publicando. Este programa se sigue emitiendo. No cierra programas. No veo ahí un problema. O sea, es cierto, a mí me parece muy fuerte lo que ha hecho, pero yo no veo que... Claro, las restricciones, la prensa, el hecho de que no declare, que te excluyan de una conferencia de prensa cuando hay un tema de importancia nacional de coyuntura, claro que sí que preocupa. Sí, pero como te digo, y porque la prensa tiene todo el derecho de cubrir y todo el derecho de... Lo que no se está haciendo. Ahora, en el tema de que es importante también saber y mirar hacia el otro lado, el Congreso de la República, que está tan desprestigiado, ¿qué arroja la última encuesta? ¿Ha mejorado en algo la percepción que tiene la ciudadanía? ¿Cómo está siendo evaluado el presidente, José Williams? A ver, con respecto al Congreso, sí registramos en la encuesta anterior, en octubre 1, sí registramos un aumento significativo con respecto a la medición de fines de agosto. A fines de agosto el Congreso llegó a 8% de aprobación y en la encuesta anterior llegó a 15%. Entonces sí, realmente ahí sí hubo un aumento. Ahora está en 13%, está igual que hace 2 semanas, entonces... pero también está igual que en agosto, entonces, en términos estadísticos me refiero, ¿no? Entonces, sí creo que hay como, no hay una tendencia creciente, pero creo que no va a llegar a sus niveles más bajos. Y en el caso del presidente del Congreso, lo que destaca sobre todo es que hay un gran porcentaje que no lo conoce. O que no tiene una opinión sobre él. ¿No? No sabe, no opina. Es bastante fuerte, casi 25, una cuarta parte de los encuestados. Que no saben y quizá también porque no protagoniza tantos escándalos, también como la anterior presidenta del Congreso, sí, entonces, que además también se enfrentaba con la prensa, ¿no? Otra persona que era de esta manera, pero creo que con ella había una mayor certeza de opinión. En este caso recién lo vamos a conocer, pero la ventaja que tiene, quizá eso es lo que imprime que el Congreso no haya seguido bajando su aprobación, es que como que hay mucho más tranquilidad, ¿no? Esto es más calmo en todo caso, ¿no? No hay pequeños actos que pueden sí concitar la atención de la ciudadanía. Entonces, si bien no lo conocen tanto, tampoco es que influya en que se baje la aprobación del Congreso, ¿no? Claro que sí. ¿Y eso de qué manera tendría que ser utilizado el resultado de esta encuesta? Desde el Ejecutivo y desde el Parlamento y también desde los operadores de justicia, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial. A ver, la Fiscalía en alguna encuesta que hemos hecho no está mal posicionada. O sea, en general la gente confía poco en las instituciones, confía más en las Fuerzas Armadas, pero la Fiscalía no está mal posicionada. Digamos, está mucho mejor evaluada que el Congreso y que el presidente. Entonces, por ahí está bien. Por el lado del Congreso, efectivamente, no sé qué tanto ayuden estos temas de representación, más que básicamente son como un gasto, ¿no? Que hay para el erario nacional, porque además los de Lima se van de viaje a otros sitios cuando se supone que nos representan a nosotros, ¿no? A los que estamos en Lima. Entonces, pero igual se van a otros sitios. Entonces,
Quizá si hubiese un mayor orden, un mayor, ¿cómo te digo? Menos gastos, puede ser algo así Podría ayudar en concreto. algo. Podría ayudar en algo, pero también es cierto que tampoco es culpa del Congreso que la gente espere de ellos cosas que no pueden hacer, Ujú. porque el Congreso no tiene iniciativa de gastos. Así es. Entonces, la gente quiere que su congresista acelere obras. Hay toda una presión de Y ya vemos de lo la que ha propia pasado, ciudadanía ¿no? para Ya, eso. ya vemos qué ha pasado con los famosos los niños. Pero pasa siempre con todos los congresistas porque están detrás, van al Ministerio de Economía, hacen lobbies y en general están metidos presionando porque detrás de ellos hay gente que está presionando para decir que quieren conseguir alguna obra para su departamento. Entonces siempre ha sido así. Ese es un problema que hay y que la ciudadanía no entiende que no está para eso el Congreso y presiona mucho. Y Entonces, siempre ha sido creo así. que es... Discúlpame, Patricia, y Sí. siempre ha sido así que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, tenga una desaprobación tan alta, ¿o eso también es normal? Eh, yo recuerdo que no tenían, no tienen tan alta aprobación. En el caso de Aníbal Torres, casi siempre está igual que el presidente, me Ajá, parece. La diferencia que había en otras ocasiones era que el presidente estaba mucho mejor ajá, que su presidente del ok. Congreso. O Pero en sea, este caso, están en más o menos empates. claro, y como que están a la baja, ¿no? Entonces, era diferente, por ejemplo, Vizcarra con su presidente del Consejo de Ministros, o sea, había una diferencia, y con sus ministros en Ujú, general, ¿no? ujú. Él siempre estaba mejor posicionado que sus ministros. Entonces, creo que esa es la diferencia que hay. ¿Y las tendencias se mantendrían? De la aprobación, yo creo que en este clima de inestabilidad, lo más estable es la aprobación bajita que tiene el presidente, pero estable. Ujú. 25% creo que se va a mantener por ahí. El Congreso quizás suba, pero no va a subir mucho más, o sea, no va a pasar de 20% de aprobación, no lo creo, es difícil que aumente tanto. Y por eso también se entiende que en cualquier salida nadie quiere que se quede el Congreso. Si hay un cambio o lo que sea, esa salida que quieren los congresistas de que se vaya el presidente, pero ellos se queden, No es una la, de las más impopulares. claro, porque 56% considera lo más conveniente la convocatoria de elecciones, pero generales, tanto del presidente como del Congreso. Sí. Y ves, y el porcentaje que dice que se queden los congresistas actuales es muy bajito. Es 3%, creo. O sea, que Imagínate, es nada. 3%, no es Es nada. casi el margen de error. Claro que sí. Bueno, y ojalá que eso sirva, ¿no? Sirva para que los congresistas también vean de qué manera van a tener que replantear sus estrategias y replantear también un poco cómo va a ser el plan de acción, sobre todo en los próximos meses. Patricia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada. Un gusto. Muy Adiós. buenas noches.